en definitiva acá, ¿no? Lo cierto es que hace muchos años ya, con mi familia estábamos pasando por una crisis de iglesia bastante importante. Si bien en ese momento no nos estábamos pudiendo congregar, lo cierto es que en casa estábamos con muchas actividades de hora feliz, reunión de adolescentes, reuniones de oración y de predicación del Evangelio, y apareció el papá de Julito, que está con el Señor en este momento, y luego Julio, y bueno, él fue un nexo de bendición para nosotros, un nexo con calles altas, donde hoy estamos congregándonos, sirviendo al Señor, y bueno, el Señor tenía sus propósitos. Los hermanos deben estar culpando a Julio de que nos llevó allá, pero bueno, el Señor sabe todas las cosas. Bien, queridos, el tema de esta noche, lo que el Señor puso en mi corazón, lleva por título Un mal negocio. Y a ninguno de nosotros nos gusta hacer malos negocios. Lo cierto es que todos queremos hacer buenos negocios. Todos queremos tomar buenas decisiones. Estamos pasando por tiempos de crisis, y las crisis son oportunidades si tomamos buenas decisiones, si hacemos buenos negocios. Como le dijo el Señor a sus padres, en la casa de mi padre me conviene estar, en los negocios de mi padre me conviene estar. Pero lo cierto es que el título de hoy arranca con mal negocio, un mal negocio. ¿Y qué es negociar? ¿Qué es negociar? Negociar es dar y recibir con la intención de obtener un beneficio. Y me acuerdo de chicos, ya teníamos cierto espíritu negociador, no sé, allá en Mendoza seguro que también, pero me acuerdo cuando éramos chicos, juntábamos figuritas y hacíamos intercambio, negociábamos las figuritas, la que más vale con otras, y había que hacer toda una negociación. Me acuerdo cuando jugábamos a la bolita, que éramos chicos, no sé cómo se llama allá en Mendoza, pero jugábamos a la bolita y el que ganaba le ganaba la bolita al otro, y ya íbamos de alguna manera aprendiendo a negociar. Pero en el concepto de negocio y de negociar hay un proceso, para hacer un negocio, para hacer una compra, hay un proceso de evaluación para tomar la decisión de una compra, por ejemplo. Lo primero que tengo que reconocer es una necesidad. Tengo la necesidad de tal o cual cosa. Necesito ir a comprar el pan porque no hay pan. Necesito un par de zapatillas. Evalúo la necesidad, reconozco mi necesidad. Mientras no reconozca la necesidad, no voy a ir a buscar. Ahora, en esta búsqueda, lo que hago es comparar, busco y comparo. Julito me conoce, soy de los que busca mucho, de los que compara mucho. Busco información hasta que llego al artículo, a aquel que me va a satisfacer mi necesidad. Por supuesto que hago una valoración de lo que está disponible, ¿sí? Comparo este con aquel otro, ¿sí? No hay forma de valorar. A mí a veces me preguntan, ¿y cómo andás, Andrés? Y yo les digo un poco en chiste, un poco en serio, y depende de con quién me compares, te puedo decir si ando bien o mal. Lo cierto es que cuando uno va a negociar, uno va a hacer alguna compra, va a comparar, va a evaluar,
Y todo este proceso puede llevar a la satisfacción o a la frustración. Pero todo este proceso está influenciado generalmente. Yo me acuerdo cuando era muchachito, cuando tuve mis primeros trabajos, quería comprarme un par de zapatillas de tal marca. Y tal vez no eran mejores en calidad que las que papá me podía comprar. Pero yo quería tal marca, quería las Adidas o quería ponerle la marca que vos quieras. Y a lo mejor costaban mucho. Y hacía un gran sacrificio para llegar a satisfacer mi necesidad que estaba influenciada por la propaganda, por los medios, por el entorno, etcétera, etcétera. Ahora bien, trasladándonos, gracias, qué lindo que es verlos. Buenísimo. Trasladándonos a la esfera espiritual, lo cierto es que estamos en una reunión cristiana, y todo este prólogo que he hecho sobre la negociación tiene que ver con el tema de fondo, que es el importante. Tiene que ver con la parte espiritual. La palabra de Dios nos dice en Proverbios 23, seguramente muchos de ustedes lo saben, dice: compra la verdad y no la vendas. A veces la verdad está tan bastardeada, está tan licuada, tan rebajada la verdad, que la pregunta sería, ¿qué es la verdad? ¿Te acordás? Al Señor Jesús le preguntaron, ¿y qué es la verdad? Tomás le dijo, ¿cómo podemos saber, Señor? Y la respuesta fue, yo soy la verdad. ¿Te acordás? Yo soy la verdad y la vida. El camino, la verdad y la vida. Yo soy la verdad. Compra la verdad y no la vendas. ¿Qué es la verdad? Una persona. Jesús es la verdad. Jesús, Hijo de Dios. Jesús, Dios, es la verdad. No la vendas. También cuando el Señor Jesús mismo oró por vos y por mí, intercedió por nosotros, el Señor Jesús en Juan 17 dice, levantando los ojos al cielo, dijo, tu palabra es verdad. Así que cuando el proverbio nos aconseja, compra la verdad y no la vendas, ¿a dónde vamos a buscar la verdad? La vamos a buscar en Jesús, la vamos a buscar en su palabra, porque Jesús es Dios. La palabra es la palabra de Dios. Pero quiero que, bueno, ahora sí vamos a buscar en un pasaje bíblico de dónde sale esto de el título de la reunión de hoy, de un mal negocio. Vamos a leer la carta del apóstol Pablo a los romanos. Les invito a que yo se los voy a leer. No lo busquen ustedes porque si están usando la versión 60 no les van a coincidir algunas palabras. Yo les quiero leer Romanos 1 del 13 al 25 en la Nueva Traducción Viviente. Me gusta mucho el lenguaje que utiliza esta traducción de la Escritura. Entonces, escuchen, presten atención, Romanos 1 del 13 al 25. Después léelo en tu Biblia, ¿sí? Pero quiero que prestes atención, por favor. Dice la palabra de Dios, Romanos 1, 13 al 25. Quiero que sepan, amados hermanos, que me propuse muchas veces ir a visitaros, pero hasta el momento me vi impedido. Mi deseo es trabajar entre ustedes y ver frutos espirituales, tal como he visto entre otros gentiles.
pues siento una gran obligación tanto con los habitantes del mundo civilizado como con los del resto del mundo, con los instruidos y con los incultos por igual. Así que estoy ansioso por visitarlos también a ustedes que están en Roma para predicarles la buena noticia. Pues no me avergüenzo de la buena noticia acerca de Cristo, porque es poder de Dios en acción para salvar a todos los que creen, a los judíos primero y también a los gentiles. Esa buena noticia nos revela cómo Dios nos hace justos ante sus ojos, lo cual se logra del principio al fin por medio de la fe. Como dicen las Escrituras, es por medio de la fe que el justo tiene vida. Pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se la ha hecho evidente. Pues desde la creación del mundo, todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para no conocer a Dios. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como a Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y en lugar de adorar al Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, de aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces, Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. ¿Quién es digno de eterna alabanza? Amén. Queridos, el centro de nuestra reflexión necesitaba leer el contexto para ir al texto que quiero ver en esta noche. Versículo 25. Si ustedes prestaron atención a la lectura, el estado en el que se encuentra el hombre que conoció a Dios pero que le dio la espalda. Dice el versículo 25, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. ¿Y sabés? El término griego de cambiaron es un término raro, por supuesto es otro idioma para nosotros. El término es metelaxam, pero no es tan importante ese término, sino lo que significa. Metelaxam, o cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira, cambiaron, se usaba en el comercio, y metelaxam significa hicieron un mal negocio. Fíjate vos, el Imperio Romano estaba siendo dominante en el mundo en aquel tiempo. Ellos eran los receptores, Roma, porque estamos leyendo la carta a los romanos, ellos, los receptores de esta carta,
eran la capital del imperio. Tenían una posición dominante, el imperio que dominaba. Era un imperio poderoso militarmente. Eran quienes habían subyugado, que habían tomado la gran mayoría de Europa en ese tiempo. Así que su dominio era por su poderío militar. Eso les llevaba a ser ricos económicamente. ¿Y por qué decimos esto? ¿Se acuerdan que cuando leemos en el Evangelio, muchas veces se habla de los tributos al César? Se habla del impuesto. Yo puedo hablar un poco de impuestos porque trabajo en impuestos. A nadie le gusta pagar impuestos. A mí tampoco. Pero los impuestos eran para Roma. Eran para el emperador. Eran para el imperio. Entonces, cuando el apóstol Pablo hace una descripción aquí en Romanos 1 de aquellos que conocieron a Dios, pero le dieron la espalda a Dios, porque lo conocieron a través de la creación y de otras maneras, pero le dan la espalda a Dios, haciendo sus propios ídolos. Lo leíamos recientemente. ¿Qué hicieron? Cambiaron la verdad de Dios por una mentira. Eran ricos económicamente, pero tomaron una muy mala decisión de darle la espalda a Dios. Hicieron un muy mal negocio, dice el apóstol Pablo. Habiendo conocido a Dios, dice el verso 21, no le glorificaron a Dios ni le dieron gracias. Después sigue el versículo 25, dice, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Hicieron un mal negocio. Ahora, como toda decisión, como toda mala decisión, o como toda buena decisión, pero en este caso una mala decisión de darle la espalda a Dios, dice en Proverbios 1:32, les voy a leer dos traducciones que me gustaron mucho. La del lenguaje actual dice, Proverbios 1:32, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Proverbios 1:32, en la traducción del lenguaje actual, dice, sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Y la Reina Valera contemporánea dice, los incautos mueren por sus propios desvíos. A los necios los destruye su autosuficiencia. Vos fijate, ¿no? Que las decisiones tienen consecuencias. Todas nuestras decisiones tienen consecuencias. Sufrirán las consecuencias de sus malas decisiones. Y los incautos, ¿qué son los incautos? Los que no miden las consecuencias. Los incautos mueren por sus propios desvíos. Y a los necios los destruye la autosuficiencia. El Imperio Romano era autosuficiente. Tenía un tremendo poder, un poderío militar y un poderío económico. Se creyeron autosuficientes. Pero el darle la espalda a Dios, el darle la espalda al que es suficiente, los llevó a un estado de decadencia del que sufrieron las consecuencias. Tuvieron tal grado de decadencia porque el hombre que le da la espalda a Dios, que niega a Dios, que no reconoce a Dios, que no busca a Dios,
que no tiene, como dice un término también más evangélico, que no tiene a Dios en su noticia, decae moralmente. Y en el Imperio Romano, la clase dominante desde el César hacia abajo, había una decadencia moral que los llevó a la ruina. Leímos recién lo que decía el apóstol Pablo en los versículos anteriores al 25. Cómo el pecado, producto de darle la espalda a Dios, había llevado a la decadencia del imperio. Ahora, a su vez, la clase dominante, decadente moralmente, se contrastaba con la clase baja, con los esclavos, los trabajadores y una parte de los soldados, porque entre ellos, entre la clase no dominante, la clase de más abajo, entre ellos empezó a aumentar y a expandirse un nuevo pensamiento, una nueva enseñanza, una nueva esperanza que ya no estaba en lo militar ni en lo económico. Y estamos hablando del cristianismo. Y es a los cristianos de Roma a los que les escribe el apóstol Pablo. Entonces, ese aumento del cristianismo y la decadencia de las clases dominantes romanas, más los enemigos externos, hicieron que el mal negocio que habían hecho los romanos dándole la espalda a Dios, hicieron que el imperio cayera estrepitosamente. ¿Por qué? Mala decisión, mal negocio. Y uno a veces lo traslada a la vida personal, ¿no? Porque de esto se trata, de trasladarlo a la vida personal. ¿Estás haciendo un buen negocio o estás haciendo un mal negocio? ¿Te vas a pérdida o tenés ganancia? El apóstol Pablo también decía, mi ganancia está en los cielos. O vas a pérdida porque el que no cree, el que no recibe a Cristo como su Salvador, te tengo que decir que es darle la espalda a Dios. Y vas a pérdida porque te vas al infierno. Y Dios no quiere eso, no, para nada. Mirá, un caso en Lucas 15. En Lucas 15 hay 3 parábolas preciosas, pero quiero enfocarme en esta noche en un muchacho que estaba en la casa del padre y que tomó malas decisiones y que hizo un tremendo mal negocio. Este hijo, el hijo menor de esta familia, el hijo pródigo, como se lo conoce mejor, el hijo le dice al padre, padre, dame parte de la herencia que me corresponde. Me corresponde. Voy a ser yo dueño de mis propios negocios y de mis decisiones. Cuando el padre le da, pocos días después, dice el Evangelio, pocos días después, lo reunió todo y se marchó de la casa del padre. Y cuando estaba lejos, en una provincia lejana, dice la Escritura, el Evangelio de Lucas, dice, allí desperdició sus bienes. Mal negocio. Me encanta pensar en el cristiano de veras, como dice alguno, en el cristiano que se toma de la mano del Señor, en el cristiano que vive a Cristo. Le puede ir mal económicamente porque no pasa tanto por ahí la cosa, sino que el cristiano que vive a Cristo es un buen trabajador. No tiene la decadencia moral que tenía el Imperio Romano.
qué lindo que sería y qué lindo que es poder recomendar a cristianos como trabajadores, porque hay confianza, hay respeto, hay... el cristiano trabajador tiene que ser, tenemos que ser, queridos, debemos ser excelentes en nuestros trabajos. El hijo pródigo tomó una mala decisión. Se fue de la casa y perdió todo. Y yo no sé cuál es tu experiencia, yo no sé si estás en la casa del Padre, estás en comunión con Dios, estás en una buena relación con tu Padre o no, no lo sé. Si ante el consejo del proverbio, compra la verdad y no la vendas, y alguna vez tal vez vendiste tu verdad, la verdad, a Jesucristo y, y le diste la espalda al Señor, habiéndole conocido, porque de los romanos dice, habiendo conocido a Dios, le negaron. Y nos puede pasar, sí que nos puede pasar. Aún como hijos, como el hijo pródigo, decir, bueno, me voy porque voy a estar mejor, voy a hacer mejores negocios. Si estás triste porque vendiste mal al Señor, porque le diste la espalda al Señor, si estás dudando del valor del Señor Jesús y de su palabra, ese Señor, nuestro Señor Jesucristo, da segundas oportunidades. Si aún no conociste a Jesucristo como tu Salvador y estás caminando de espaldas a Dios, no lo sigas haciendo porque el fin es perdición, dice la palabra de Dios. Pero si vas de frente al Señor, te tomás de su mano, el fin es vida. Es vida, vida eterna, porque el que cree tiene vida eterna, dice la Escritura. Pero también dice en el Evangelio de Juan, tiene vida en abundancia. Que camines con el Señor, que caminemos con el Señor. Y si tomaste alguna mala decisión, en Apocalipsis 21 nos dice que el Señor, Él saciará toda lágrima de los ojos. Si hoy en tus ojos hay lágrimas y en tu corazón hay sequía, el Señor quiere volver a regarte como una plantita para que puedas dar fruto. Dice, Él saciará toda lágrima de los ojos. Y el que estaba sentado en el trono dijo, miren, hago nuevas todas las cosas. Entonces me dijo, escribe esto porque lo que te digo es verdadero y digno de confianza. El Señor es digno de confianza. El mejor negocio que podemos hacer es caminar con el Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Dice, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Metelaxán, hicieron un mal negocio. Y a veces aún como cristianos, si amamos al dinero nos volvemos materialistas y nos olvidamos del reino de Dios. Si nos amamos más a nosotros mismos, también mal negocio porque nos volvemos más egoístas. Ahora, si en tu negocio decidís amar a Cristo porque es una decisión de todos los días. Si amás a Cristo, te vas a volver más como Cristo. Dice el apóstol Pablo en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y vivo no ya yo, mas vive Cristo en mí. Que Cristo viva en vos, que viva en mí. El Salmo 143:6 dice, hacia ti extiendo las manos, me hace falta como el agua a la tierra seca. Si estás seco del Señor y alguna vez tuviste frutos, decís, hacia ti extiendo las manos, me hace falta. Como dijo el hijo pródigo, ¿te acordás? El hijo pródigo, después que le dije, se marchó y dejó todo, dijo, volvió en sí, dijo, ¿qué estoy haciendo? Ahora,
Hace un ratito te decía que, que la parábola del hijo pródigo está en Lucas 15, y en Lucas 15 hay dos parábolas más. La parábola de la oveja perdida, ¿te acordás? La parábola de la moneda perdida, y la parábola del hijo perdido, del hijo pródigo. A estas tres parábolas tradicionalmente aquellos que son estudiosos las denominan o las han denominado tradicionalmente las parábolas de la misericordia o parábolas de la alegría. Claro, cuando uno empieza a leer tanto la de la oveja perdida como la de la moneda perdida como la del hijo pródigo o del hijo perdido, decís, no hay mucha alegría en ello. Perder una oveja, perder una moneda, perder a un hijo. Ahora, qué lindo que es cuando el Señor Jesús está queriendo enseñar sobre el gozo de las segundas oportunidades. La oveja perdida, cuando aquel hombre encontró a su oveja perdida, dice, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Aquella mujer que encontró la moneda después de buscarla mucho, dice, gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido. Las parábolas de la misericordia, las parábolas de la alegría. La parábola del hijo pródigo termina diciendo, volviendo en sí, se dio cuenta que había hecho un mal negocio, metelaxán. Volviendo en sí dijo, me levantaré e iré a mi padre. Y levantándose vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. ¿Dónde estás? ¿Estás como aquel hijo haciendo malos negocios lejos del padre? ¿Como aquella ovejita perdida que se fue del redil y que el pastor la fue a buscar? Aquel hombre la fue a buscar y la trajo en hombros. ¿Dónde estás? Te invito en esta noche que, como dijo aquel muchacho, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Estoy haciendo malos negocios? ¿Hacia dónde voy con mis decisiones? Me levantaré, si es así, me levantaré e iré a mi Padre. Que puedas encontrar en la casa del Padre satisfacción. Vos sabés que te lo digo como creyente, a vos que estás ahí escuchando, que estás mirando, que tal vez lo mires en un par de días, lo escuches en un par de días por YouTube, como decían los hermanos. El Evangelio es una paradoja. Hay un grupo que después vamos a escuchar la canción, Piedras Vivas, donde la canción que vamos a escuchar dice paradoja espiritual. Perder para ganar. A veces a los ojos de aquel que no tiene a Dios, no tiene mucho sentido lo que vos hacés si estás sirviendo al Señor. Como decía Esteban hace un rato cuando abría la reunión, ir a predicar el Evangelio. A los que no creen les es locura. Es pérdida, es una pérdida de tiempo, pérdida de plata, pérdida de reconocimiento tal vez. Pero a los que creemos, la palabra de la cruz es vida, es ganancia. Claro, los que te vean dirán, ¿qué haces poniendo tu tiempo, poniendo plata, poniendo esfuerzo? Y la Escritura nos dice en Lucas 12 que la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y te digo a vos, querido hermano, querida hermana, como dice en Hechos 20:35, más bienaventurado, ese es un buen negocio, aunque parezca muy loco, ¿no?
Más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros acá en casa teníamos un cuadrito con una vaquita y paraseaba este último versículo diciendo, nos hace mejor dar que recibir. Es muy loco todo esto, pero gloriosa locura, porque viene de parte de Dios, porque es locura para los ojos que no tienen fe. Queridos, en esta noche te invito, el Señor nos invita a hacer buenos negocios. En los negocios de mi Padre me conviene estar. Quiero invitarte también a escuchar esta canción de las que le hablaba recién y luego voy a cerrar un último comentario y una oración. ¿Tienen la canción, Esteban, para poder pasarla? ¿Está limitado el sonido? No sé ustedes, pero acá no se escucha, ¿eh?
¿Me escuchan bien? Ahí hacemos un... Bien, bueno, espero que hayan podido escuchar la canción. De acá no había sonido, pero bueno, espero que le hayan podido escuchar. Gracias al Señor por su palabra y que nuestras decisiones sean decisiones sabias. Si todavía no has recibido a Cristo como tu Salvador personal, la mejor decisión de la vida es poder entregarle tu corazón y tu vida al Señor. Y si ya lo hiciste, pero bueno, estás como el hijo que anda medio lejos, te invito a que como aquel hijo levantes tu mirada y digas, ¿qué estoy haciendo acá? Lejos de papá. Oramos, terminamos esta parte con una palabra de oración.